Mi nombre es Osvaldo Torres, soy director ejecutivo de la Casa Común, antropólogo, y participé en esta investigación sobre la violación de los derechos humanos entre octubre de 2019 y marzo de 2020, junto con Stephanie Peñalosa, que me acompaña, que ella es periodista e historiadora, y Mauricio Carrasco, que es investigador en derechos humanos y sociólogo. Va a hacer uso de la palabra primero Mauricio, posteriormente Stephanie, y voy a cerrar yo. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Quisiéramos comenzar esta exposición mostrando la evidencia internacional que se ha recolectado sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en los países desde 1976 hasta el 2019, donde uno puede revisar el historial en una escala de 5 puntos del nivel de terror político que elabora la Universidad de Carolina del Norte, el Departamento de Ciencia Política, y ahí uno puede ver que la trayectoria de Chile comienza con los niveles más altos de terrorismo político que ocurrieron en dictadura, luego van disminuyendo durante el periodo de la transición a la democracia, llega a ser uno de los países con situaciones de vulneraciones de derechos humanos más reducidas, o sea, más puntuales, focalizadas en determinados territorios, y luego pasa a una fase generalizada del año 2019, donde alcanza un nivel similar al que tuvo en los años 80, es decir, en la última fase de la dictadura, y también con el que tiene actualmente Brasil, Venezuela y Colombia, o sea, México y Colombia, es decir, países que tienen una grave crisis de violaciones generalizadas a los derechos humanos. La pregunta entonces es, ¿qué expresa qué ocurre en Chile? ¿Por qué aumenta explosivamente el nivel de terror político? Bueno, lo tengo prendido, sí. Lo que ocurrió en Chile es que hubieron 10 días de estado de emergencia y 5 meses de acción policial intensiva para reprimir a los manifestantes. O sea, algunos datos que son importantes de poner en contexto. El primero es que las detenciones totales entre el 18 de octubre y el 18 de diciembre de 2019, por ejemplo, según datos del Ministerio Público, son 18.686. El promedio diario de detenciones, diario, o sea, al día, durante este periodo, solo el último trimestre de 2019, 652 en octubre, 227 en noviembre, etc. El mapa muestra dos cuestiones. Una, que la represión se ejecutó en todas las regiones del país. Aquí pueden ver el número de víctimas distribuido por regiones. Este es el número de víctimas que se catastra en las denuncias y querellas que recepcionan los tribunales de justicia de norte a sur en Chile. Entonces se puede ver que la represión se ejecutó en todas las regiones del país, ya con cientos de personas heridas o lesionadas por el accionar de carabineros y de las fuerzas de orden y seguridad. Afectó mayoritariamente a la población, y el perfil de las personas, que vamos a ahondar un poco después, es muy similar al perfil de manifestantes según los últimos datos del COES. Ya, las principales denuncias y querellas, evidentemente, o sea, tienen que ver con las violaciones a los derechos de integridad, que se le conoce en la ciencia política, y que tiene que ver con la comisión de delitos de apremio ilegítimos, tortura y otros que son muy graves y que están proscritos o prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Además, la represión afectó mayoritariamente a los sectores populares. No hubo mucha represión, o mejor dicho, no hubo casi ningún tipo de represión en los sectores acomodados de las ciudades de cada capital regional del país. Bueno, hay algunos patrones que también se observan a lo largo del continuo represivo en los meses que nosotros sometimos a estudios con pruebas estadísticas. El primero es que el subregistro de víctimas del INDH, que son 2.832, recordemos que el total de registro judicial es 8.827 según el Ministerio Público. El subregistro del INDH, que representa apenas el 32% del total de víctimas catastradas por el Poder Judicial, muestra que 390, o sea, el 14% aproximadamente, sufre algún tipo de violencia sexual, que son uso masivo de desnudamientos, tocaciones, violaciones y amenazas de violación en comisarías. Según este subregistro, la violencia, hicimos un modelo para poder medir prevalencia y afectación en probabilidades o chances. Según este subregistro, las chances de ser abusado sexualmente por parte de las fuerzas del orden, una vez detenido y estando sometido a castigo, o sea, para que se aplique como patrón de forma adicional al castigo la violencia sexual, aumentan significativamente según el sexo de las personas. Las mujeres tienen más chances o probabilidades de sufrir este tipo de afectaciones, así como también la población LGTBIQ+. ¿Ya? Entonces, el patrón represivo de violencia sexual es utilizado especialmente sobre mujeres, como decía, como una forma de castigo adicional, luego de ser detenidas en manifestaciones y de ser ya vulneradas, ya sea por la detención ilegal
o porque están sufriendo violencia física. Este mapa muestra que los patrones de violencia sexual se ejecutaron en todas las comisarías de todas las regiones del país. No hay ninguna comisaría, o sea, no hay ninguna provincia donde haya una comisaría donde no se ejecutó la violencia sexual, y como pueden ver, también unido con violencia psicológica, violencia física y otros tipos de violencia que generalmente son detención ilegales. Entonces, si uno mira, son las mismas comisarías o sectores: detención ilegal, violencia física, amenaza y finalmente un castigo adicional que termina siendo en menor frecuencia, pero termina siendo un castigo adicional focalizado a determinados grupos de la población. Luego, el segundo patrón que es posible detectar es el patrón que tiene que ver con los traumas oculares, ¿ya? Los traumas oculares, según el registro de las querellas del Ministerio Público, son 413 personas. O sea, 413 personas demandaron al Estado por un trauma ocular producido por un perdigón o una bomba lacrimógena, ¿ya? De esas 413, según el registro de la Fiscalía, 331 provienen de la base de datos de la UTO, la misma base de datos con la que el director de la UTO acreditó el récord Guinness de traumas oculares en Chile, en la revista Nature, que es la mejor revista científica probablemente hoy día del mundo. Es importante considerar que las víctimas se concentran principalmente en la RM, pero se distribuyen en todas las regiones del país, y que la mayoría son hombres, ¿ya? Y la edad promedio son 23 años. O sea, seguimos viendo que el perfil es el mismo de las personas que salen a manifestarse. La conclusión entonces que uno puede ver, además quería mostrarles este gráfico, donde se muestra que entre el 18 de octubre y el 13 de noviembre, o sea, entre la declaración del estado de excepción constitucional y la declaración de guerra del presidente, y el 13 de noviembre, o sea, un poquito antes del acuerdo de paz y nueva constitución, se registra el 54% de las víctimas, pero esto continúa. Incluso hay una prohibición, voy a correr un poco esto, la prohibición que establece, ¿cierto?, la Corte de Valparaíso, del uso de perdigones, no disminuye, porque siguen habiendo 150 víctimas posteriores a esta prohibición del uso de perdigones, y lo que hubo no fue un cambio de patrón, o sea, siguieron disparando a la cara, lo que cambia es la munición. Miren, aquí cerca del 70 y tanto %, antes del 25, es decir, antes de la prohibición, del total de víctimas registradas por la UTO, es perdigón, y luego los perdigones bajan significativamente y más del 50% son bombas lacrimógenas, o sea, dejaron de disparar perdigones a la cara y comenzaron a disparar bombas lacrimógenas a la cara. Un dato extra: el INDH había catastrado 460 casos provenientes del registro de hospitales, ¿ya? Luego, la misma institución lo redujo artificialmente solo los 173 casos que ellos judicializaron, no los que judicializó ni la Universidad de Chile, ni los organismos de la sociedad civil encargados de la protección de derechos humanos. ¿Podrías repetir el punto? Sí, perdón, es que como tengo poco tiempo quiero... ¿Cuánto trauma ocular? Claro, lo que registra el Ministerio Público en querellas y denuncias recepcionadas ante tribunales y abertura de causa son 413. 413. Sí. De ellas, de ese registro, 331 provienen de la base de datos de la UTO. Es decir, tomaron la base de datos de la unidad del trauma ocular del Hospital El Salvador, que es la única unidad especializada en trauma ocular del país, que había atendido de urgencia a 331 personas, a las cuales les retiraron hasta julio de 2020 perdigones de los ojos, o cuyas lesiones fueron causadas por bombas lacrimógenas. ¿Ya? O sea, médicamente está acreditado que esas son lesiones producidas por agentes del Estado. ¿Ya? El INDH, en esto quiero ser claro, no acredita lesiones, porque el INDH no tiene oftalmólogos ni médicos, entonces no puede decir cuándo se lesionó, si la lesión de dónde proviene y qué tipo de lesiones. Podemos enviarle la base de datos de la UTO que nos compartieron, no tengo ningún problema. Está anonimizada y cumple con todos los estándares internacionales en materia de transparencia. Está publicada en todo caso en la revista Nature, también la pueden ver, es un poco más desactualizada que la que tenemos nosotros, pero ya acreditaron el récord Guinness con 259 casos. Está ahí también, están los links, pueden entrar, está todo probado. 259 probaron el récord Guinness en la revista Nature. ¿Ya? Y lo que iba a decir del dato extra es que el INDH catastró del registro de hospitales, 460, o sea, no solamente la UTO, el resto de los hospitales que recibieron, Barros Luco,
Propuesta Central, los hospitales regionales, etc. De esos, luego, redujeron esa cifra solamente a los casos que ellos judicializaron. O sea, no el caso judicial que se abrió, por ejemplo, cuando la UTO oficia por denuncia a un tribunal del ministerio, o cuando la misma víctima, por ejemplo, acude a la Universidad de Chile, al CODEPU o a algún sitio de memoria para que lo ayuden a accionar judicialmente. Eso no están contabilizados en la base de datos del INDH. ¿Ya? ¿Cuánto judicializó el INDH? El INDH solo judicializó 173, y hasta el día de hoy se desconoce el criterio de por qué no acciona judicialmente en todas las causas por violaciones de derechos humanos con resultado de trauma ocular. El criterio para accionar o no accionar tampoco es público, por tanto es discrecional. Hace poco, sí. Pero lo más grave, que es lo que decía, que el patrón se observa porque no hay un cambio en el comportamiento de los agentes encargados del orden y seguridad. Ellos siguen disparando la cara. El punto es que lo hacen con otra munición. ¿Ya? Sí. Stephanie Peñalosa Carrasco. Bueno, además nosotros en la investigación de este informe hemos visto que hay un ataque generalizado de violación a los derechos humanos, principalmente porque nos dimos cuenta que el 70 o hasta el 75% de los ataques se da de manera continua entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre. Y además podemos ver que después de la declaración de guerra del presidente Sebastián Piñera, y ahí lo está como marcando el Mauricio, hay un fuerte estallido de violaciones a los derechos humanos que después se va manteniendo en el tiempo después del 15 de octubre. Sin embargo, no es que disminuyan, sino que van continuando en el tiempo. Nosotros hicimos la observación hasta más o menos hasta marzo del 2020. Y además en nuestro informe no solo quisimos como quedarnos en las cifras, principalmente porque muchas veces vamos deshumanizando en cifras la violación a los derechos humanos, por lo tanto también quisimos entrevistar a las víctimas, principalmente porque las víctimas tienen una consecuencia absolutamente como una consecuencia natural con respecto a lo que han sido como vulneradas, ¿cierto? Y no solo son vulneradas como ellas como víctimas, sino que también su círculo cercano, también sus organizaciones sociales. Por lo tanto, nosotros lo que también buscamos en este informe es un poco el reconocimiento de que estas cosas pasaron, de que estas cosas le pasaron a las víctimas. Nosotros entrevistamos a 6 víctimas, víctimas de tortura, de violencia política sexual, de tortura, de detención ilegal, y también víctimas de trauma ocular. Principalmente nosotros quisimos como dar una voz como abierta a las víctimas para que finalmente pudiesen contar su verdad y que estos realmente sucedieron, porque a través del Estado no han tenido ni justicia, ni reparación, ni menos garantías de no repetición de los hechos ocurridos en octubre anterior. Por lo tanto, vemos un Estado que ha estado revictimizando a las víctimas de una manera como permanente. Y además, lo que también vimos con los relatos de las víctimas es que lo que se buscaba desde el Estado era atemorizar y era causar terror en las víctimas para que finalmente no siguieran manifestándose. En los relatos de las víctimas vemos que después de haber sido violentadas por el Estado, casi todas dejan de salir a la calle a manifestarse. Casi todas su círculo cercano también deja de manifestarse y buscan otras maneras de manifestarse, por ejemplo, en las comisiones de verdad, dando sus testimonios en la Cámara de Diputados, o también para la creación de estos mismos informes que nosotros estuvimos realizando. Y una de las cosas que también queríamos como mencionar es que el último informe de recomendaciones del INDH nos da cuenta también de que el Estado de Chile no ha dado como respuesta alguna en cuanto a las medidas de reparación que también se han ido como recomendando. Por lo tanto, también hemos visto una negligencia total con respecto a las víctimas, y además
una no reparación con respecto a los traumas que han tenido. Principalmente uno lo puede ver de manera más visible en las víctimas de trauma ocular. Sin embargo, las víctimas de violencia política sexual tampoco han tenido ningún tipo de reparación. Es una vulneración mucho más silenciosa, además que afecta mucho más a las mujeres, y muchas veces ni siquiera llega a ser denunciado. Por lo tanto, las únicas medidas de reparación que pueden tener las mujeres víctimas de violencia política sexual han sido por organizaciones de la sociedad civil y en ningún caso desde el Estado. Perdón. Sí. En la página 77, ¿eres tú? No. Stephanie Carrasco. No. Nosotros entrevistamos, principalmente nos enfocamos en diferentes regiones. Además, entrevistamos a 3 mujeres y 3 hombres, y además que hayan sido como vulnerados en distintos casos, como trauma ocular, como violencia política sexual, como tortura. También nos fijamos en que no fueran personas que vivieran en el centro de la ciudad, por ejemplo. Fuimos a entrevistar víctimas que viviesen, por ejemplo, en Los Espejos, en regiones, en Concepción, en Arica, principalmente dando cuenta de que esta vulneración no fue solo centralizada en la región metropolitana y tampoco centralizada en Santiago Centro, Providencia, sino que se dio a lo largo de todo el país. Bueno, me corresponde a mí ir cerrando la intervención. Quizá una buena noticia dentro de este catastrófico informe es justamente el tema de los defensores y defensoras de derechos humanos, que a propósito de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo, sucede una reacción de la sociedad civil de manera bien espontánea para generar respuestas de protección a la población y de difusión de información que los medios de comunicación masivos, hegemónicos, estaban entregando como versión de lo que estaba ocurriendo. Y esto es importante, creemos nosotros, porque surgieron múltiples brigadas de salud, surgieron nuevos observadores de derechos humanos, surgieron defensorías espontáneas de estudiantes y profesores, en fin, una sociedad civil movilizada en la protección de derechos. Y eso es muy reconocido por Naciones Unidas como un instrumento internacional que obliga a los estados a reconocer la acción de los defensores y defensoras y por otra parte a ofrecerles protección. Y ahí hay una definición de que deberían de obtener protección eficaz de las leyes nacionales, a reaccionar u oponerse por medios pacíficos a actividades y actos con inclusión de las omisiones imputables a los estados que causen violación a los derechos humanos. Y esto a nosotros nos parece central a propósito del papel que tiene esta convención respecto de los instrumentos internacionales y cómo operacionalizar en la normativa constituyente una protección por una reacción tan importante como fue la de los defensores y defensoras. Ahora, a modo de conclusiones, nosotros lo que queremos expresarle a ustedes es que estamos convencidos por los datos que están en este informe escrito, más allá incluso de la propia síntesis que hemos hecho, de que la población chilena sufrió un ataque generalizado y que ese ataque generalizado se vio avalado y justificado por la declaración de guerra del presidente, que tuvo como, digámoslo así, como norma legal la declaración del estado de emergencia y la implementación de la represión por parte de las Fuerzas Armadas y policiales. Desde esa perspectiva, nosotros observamos que hay como 3 áreas fundamentales de preocupación que hacen a este ataque generalizado con un patrón de comportamiento y no como una actividad espontánea de algunos miembros de la fuerza policial o militar, sino como un patrón de conducta que está bajo el criterio que el derecho internacional reclama como el principio de responsabilidad, que no es solo individual, sino que es colectiva y que no es solo de
vamos a decirlo así, el carabinero raso, sino que de los mandos que estructuran aquello. Y que esto, como dice en el informe, está protocolizado también en el actuar de carabineros y también en la ley que obliga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a controlar a las fuerzas policiales que están bajo su mano. Y por lo tanto ahí hay responsabilidades políticas y administrativas de la autoridad y no solo de los mandos policiales y militares. Ahora, la reflexión nuestra es que por qué esto ocurre, y escuchábamos a la gente de Panguipulli e incluso a la de Chiloé, y uno podría preguntarse qué ha ocurrido en este país, que a la primera reacción de protesta social tenemos el estallido que salía en la primera cápsula de nuestra exposición. Y revisando las experiencias internacionales, lo que nos arroja es que el mantenimiento de enclaves autoritarios, o sea, la imposibilidad de que la democracia doblegue a las autoridades militares en patrones, digámoslo, doctrinarios democráticos, hace potencialmente que estas cosas puedan ocurrir. El segundo criterio es que fuerzas policiales que no rinden cuenta y que no están supervisadas bajo el control democrático, como ha ocurrido con Carabineros, que fue parte de las fuerzas de seguridad que ejecutaban a la gente en Panguipulli, como ejecutaron en el Gualmapu o como ejecutaron en Lonquén, etc., fueron estructuras institucionales que se mantuvieron sin ninguna reforma profunda una vez llegada la transición democrática. Y el tercero es que culturalmente también se reproduce una idea de que la letra con sangre entra y que se disciplina un país con métodos autoritarios. Entonces, la evidencia muestra que hay un nexo directo entre la falta de justicia respecto de los crímenes que se cometen y la posibilidad del comportamiento delictual de las policías en el futuro inmediato o mediano, que es lo que hemos vivido en este periodo. Por lo tanto, nosotros pensamos que es fundamental no solo llevar la discusión sobre los juicios y la situación que ha ocurrido con los procesos bajo la dictadura cívico-militar, sino que también poner el ojo porque, según los datos que tenemos, hay 1.200 causas aún no cerradas de ejecutados políticos y desaparecidos, que está hablando de no cerradas, que está hablando del grado de impunidad existente. Si eso es así, nosotros no queremos, ¿ya?, que este ciclo de discusión de un nuevo modelo de país termine en la impunidad respecto a los hechos ocurridos desde octubre del 2019. Entonces es esencial acá entender de que los crímenes de lesa humanidad cometidos no pueden tener ninguna amnistía. Segundo, que cualquier iniciativa de comisión de verdad, justicia, reparación y políticas de no repetición puedan ser construidas sin el acuerdo y la participación activa de la sociedad civil. Y digo activa de la sociedad civil porque las debilidades de los órganos e instituciones que tenemos hoy día están demostrando que no hay una confianza suficiente en la institucionalidad como para que la gente vaya a decir y contar su verdad a cualquier institución estatal. Por eso mismo estas comisiones de verdad deben asegurar la independencia y la confianza, y por el otro lado se necesita que esos resultados sean de conocimiento público, y ponemos el ojo acá respecto del famoso secretismo de los 50 años del informe Balech 1, que de alguna manera también menoscaba la gravedad de los casos de tortura y prisión política que hubo, en la medida en que no se pueda acceder públicamente a el desnudar toda la verdad de lo ocurrido en ese periodo. Entonces, nos parece que esto está asociado a una preocupación que queremos manifestarle a ustedes, que hemos visto en la prensa, que si no se detienen las políticas de impunidad en este nuevo contexto, se construyen las condiciones de edificar en la arena. Y aquí tenemos una actitud política del ministro de Justicia
que entendemos está rebajando las penas a los crímenes de lesa humanidad o a los criminales de lesa humanidad que fueron sancionados por los tribunales. Segundo, pensamos que hay una experiencia con el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuya cobertura, que sale acá en el informe, es limitada, por lo tanto no puede acceder al conjunto de los hechos que ocurren, porque no tiene el personal ni la función, pero a su vez su estructura, como está, no ha ido dando la confianza necesaria a la población como para que el instituto pueda hacer la institucionalidad que permita que la gente confíe y acceda a una defensa y a una reparación adecuada. Por el otro lado, que las comisiones de verdad puedan tener los estándares internacionales que están definidos por Naciones Unidas, y poder, como decirle finalmente, que nos parece que hay un nexo muy directo entre la política de justicia en la medida de lo posible y muy distinta respecto de lo que es la justicia transicional, que debe cumplir como una obligación el Estado de Chile. O sea, digámoslo así, que la justicia transicional chilena no cumplió los estándares que la justicia transicional exige a los países. Y que no podemos volver a repetir eso, porque si no, estas generaciones o las futuras generaciones se van a poder encontrar de nuevo con que si la institucionalidad política no procesa adecuadamente los conflictos sociales, lo que se devuelve es una represión sistemática y generalizada que viola los derechos humanos de la población. Eso era lo que queríamos decir y le agradecemos la paciencia. Pregunta. Una pequeña, pero tal vez también importante pregunta. Respecto a lo que sabemos del anuncio de que estaba en guerra el presidente de la República, en lo que ustedes bien describen, pero también hubo una autoridad de rango superior, que es el general de Carabineros. Yo no sé si lo tienen ahí o en el documento que ustedes aquí entregan, también se manifiesta si eso influyó también en la aumento o intensidad de la violencia contra los ciudadanos, porque ahí se supo, se trascendió en buena hora, digamos, que se dejó al descubierto ese anuncio del general de Carabineros. Entonces, a lo mejor eso también da algún indicio de que eso intensificó la violación de derechos humanos a la población. Gracias por la pregunta. O sea, lo que está claro es que durante el control militar del país, en el estado de emergencia, se sucedieron las más graves violaciones a los derechos humanos en el sentido de la violencia aplicada en contra de la población, en el espacio de tiempo. Y eso se produce por, a nuestro juicio, la legitimidad que da el presidente con su declaración de guerra al actual operativo de la policía y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es importante señalar de que una vez terminado el estado de emergencia, las violaciones a los derechos humanos continuaron y continuaron con un patrón que es el que estamos desnudando acá, de acuerdo a los datos analizados, que la fuerza policial opera con un criterio represivo para contener la protesta social, que es dispararle a los ojos a la población, y cuando detiene mujeres, ya proceder a victimizarlas con violencia sexual de distinto tipo. Esos son dos patrones. Y eso no se detiene, a pesar, y en el documento escrito más completo, que está disponible también en Internet, nosotros cruzamos las declaraciones del presidente, las declaraciones del ministro del Interior de cada una de las fases del análisis, con la conducta policial y con los dichos de los altos mandos. Y no hay variaciones. O sea, por más que el presidente o el ministro del Interior decía, a nosotros lamentamos los heridos en los ojos que están ocurriendo, al otro día la cifra seguía igual, aumentaba o bajaba levemente.
Y esto nosotros lo asociamos a una obligación, o sea, digámoslo, al principio de responsabilidad de que no basta una declaración para que un subordinado deje de hacer lo que uno encuentra que no es correcto que haga. Y no se tomaron medidas administrativas ni políticas respecto al alto mando carabinero, ni tampoco el alto mando carabinero tomó medidas administrativas, sino que, como usted insinúa en la pregunta, más bien avalaron y defendieron ya a sus subordinados respecto del actuar que estaban teniendo. Entonces, lo que hay más bien es una condescendencia con el actuar operativo que tenía la policía. Y las cifras, en realidad, el patrón no cambió, aunque las cifras tuvieron una baja a partir de la firma del acuerdo que dio pie a la instalación de esta convención constitucional. Sí, yo solo agregar un... Rosas. General Rosas. ¿De qué general estamos? El general Mario Rosas, el Mario Rosas. general director. Solo quiero agregar una cosa a lo que decía Osvaldo, es que nosotros no es que opinemos que no hayan sido eficaces, nosotros medimos la eficacia mediante prueba de hipótesis. Entonces no existen diferencias significativas en las medidas que adopta el gobierno. No se reduce significativamente el número ni el promedio diario. Lo que reduce significativamente, cuando uno hace el análisis, ya sea agrupado por semana o día, lo que sí reduce significativamente es el acuerdo de paz y nueva constitución. Y eso tiene una salida, digamos, sociológicamente posible, o sea, científicamente posible, que es que frente a una situación de crisis, las salidas democráticas e institucionales tienden a reducir el comportamiento anómico delictual de los policías. Esta es una hipótesis muy vieja de Emile Durkheim, que también después somete a prueba Maurice Holwach, el padre de la sociología de la memoria, y que nosotros simplemente replicamos porque considerábamos que hasta ese momento, Sergio Mico particularmente y algunos otros simplemente daban opiniones personales y no sometían a prueba con estudios, porque estos son datos que el INDH maneja, que pudo haber hecho perfectamente. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que es muy contundente el texto. Lo estaba revisando con mucha bibliografía y sobre todo con mucho fundamento científico, que es lo que necesitamos, ¿ya? Cuando se rebate en un escenario y si se tiene el fundamento científico, eso no tiene discusión. Así que muchas felicitaciones. Son textos que son necesarios el día de hoy para tenerlo. Quiero reivindicar la figura de un joven, Felipe Santana. Felipe Santana es un joven que está preso hoy día, por procesado, ¿cierto? Y está cumpliendo condena hoy día en el penal Alto Bonito. Me parece que es, si no me equivoco, puede ser el único joven que fue procesado en esta circunstancia y está cumpliendo condena ejecutoriada y ha sido poco visibilizado. Y yo quiero desde este escenario visibilizar la tristeza, el dolor y el abandono que hoy día tiene Felipe Santana en el penal Alto Bonito. ¿Y dónde queda ese penal? Puerto Montt. Pido la palabra. Entonces, un momentito que va a hablar Constanza y después María. Gracias. Bueno, yo agradecer de verdad demasiado su trabajo. Creo que es muy necesario lo que han hecho, que hemos estado cruzados por una serie de falta justamente de cifras o que después se desmienten, y creo que este trabajo serio ayuda muchísimo a poder seguir imponiendo la verdad de lo que vivimos, de lo que nos tiene acá. Me parece muy importante las conclusiones del informe, que como bien dicen no es una opinión, sino que está haciendo la conclusión de un estudio totalmente serio, y qué duda cabe de que esto fue un castigo. Todos nosotros vivimos esto. Yo de Atacama, entonces lo que ustedes dicen, se vivió la violencia en todo Chile, yo lo puedo decir con completa autoridad, digamos, y también me gustaría decir que hay una serie de víctimas aún también no contadas. Entonces es como un poco pregunta, ¿cómo podemos también hacer ese conteo? Porque hay muchas personas que por miedo no denunciaron, que se quedaron con los perdigones, y que efectivamente muchos son
de poblaciones y que, bueno, y otros no también, pero hay mucha gente y en Atacama tenemos también esa realidad. También me gustaría preguntar cuáles son las medidas de reparación para la violencia sexual. Y bueno, por último, volver a decir que lo importantísimo de esta información, de que esto quede grabado, de que esto se hable, en el fondo quería decir que todo eso nosotros lo vivimos, lo vimos. Entonces hoy en día verlo en cifras, verlo en la estadística, es muy también como que evoca todo eso, ese terror, que fue parte, el horror que fue parte de nuestras vidas en todo este momento que no ha parado. Y nada, por eso estamos acá y aprovecho de exigir la libertad a todos los presos y presas políticas. Muchas gracias. Perdón. María. Gracias. Sí, María gracias. Magdalena Rivera. Ajá. Sí, bueno, como para todos nosotros este tema es un tema que la verdad que lo llevamos cotidianamente, yo creo, en nuestro quehacer. Yo como defensora de derechos humanos y como querellante, efectivamente puedo constatar lo que este informe está diciendo. Felicito el informe, felicito el aporte. Yo creo que efectivamente esta convención constitucional ha tocado de soslayo estos temas y eso debemos lamentarlo, ¿no es cierto?, con la justificación de que nosotros somos constituyentes y no el poder constituido y no podemos, un sector lo ha defendido así, que no podemos ir más allá de lo que nos permite la ley 21.200 y que yo creo que lamentablemente eso hasta ahora ha sido la gran debilidad de esta convención constitucional. La violación a los derechos humanos, la prisión política, injusta totalmente, porque yo he sido parte de juicios en que absolvimos a personas. Está el caso de Mauricio Cheu, que no es cierto, que estuvo 14 meses preso, obrero, padre de 4 hijos, que desde el primer día dijo que no era responsable de la comisión de ningún delito. Revisamos la medida cautelar 3, 4, 5 veces y no nos dio lugar ni el juzgado de garantía ni la Corte de Apelaciones de San Miguel, y tuvimos que esperar al juicio oral y lo absolvimos con lo mismo que él nos dijo el primer día. El Ministerio Público y los querellantes no tenían cómo acreditar la comisión de ese delito. Y lamentablemente esa es una situación que ha sucedido en muchísimos casos. Hoy día seguimos teniendo, ¿no es cierto?, una cantidad de lesionados, de personas que pasaron por situaciones de tortura, de abuso sexual, tal como lo dice el informe, y ese es un hecho. Y debemos además relacionar eso con este proceso que estamos viviendo, porque esta convención constituyente es lamentablemente, gracias, ¿no es cierto?, a esas situaciones. A los miles y miles y miles que salimos a la calle a decir que no queríamos más, que no queremos justicia en la medida de lo posible, que no queremos, ¿no es cierto?, prisión política, que no es tampoco reconocida por la institucionalidad y es un problema. Y evidentemente hoy día tenemos estas dos situaciones. Por un lado, las víctimas de estos crímenes cometidos por los funcionarios y con responsabilidad total, y así lo dijimos en la primer querella criminal por crímenes de lesa humanidad, valga la redundancia, que presentamos en contra de Sebastián Piñera, y que es una querella que está caminando lentamente también por el funcionamiento de toda esta institucionalidad que hoy día no permite alcanzar justicia y reparación como estamos esperando. La querella está caminando, se sumaron a ella, se acumularon las querellas del senador Navarro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y varias querellas más, ¿no es cierto? Han prestado declaración los comandantes en jefe o los generales de las Fuerzas Armadas porque nosotros solicitamos una serie de diligencias, pero vamos a cumplir prontamente, en unos meses, 2 años desde que empezaron a ocurrir estas conductas, y el Ministerio Público lentamente avanza. Al contrario, que en una audiencia de juzgado de garantía
en muy poquito rato, se decreta la prisión preventiva que dura meses, incluso años, para algunos imputados de delitos que en muchas de esas ocasiones corren dos riesgos: de asumir responsabilidad para conquistar un procedimiento abreviado y salir en libertad condenados, que son muchos los casos, y el otro es que igualmente, a pesar de insistir en su inocencia, queden condenados por un tribunal oral o por la Corte de Apelaciones. Esto nos muestra que no es solo la Constitución lo que hay que cambiar, que tenemos que ir mucho más allá, que tenemos que cambiar este sistema que nos ha regido durante décadas, décadas y décadas, y que hoy día vemos, ¿no es cierto?, a un sector de la población que está devastado, que se ha ido a la casa triste, con angustia, con ansiedad y con desconfianza en la institución. Entonces nosotros, como convencionales elegidos popularmente, democráticamente, por así decirlo, tenemos que trabajar en pos de ir resolviendo, y para eso el aporte de informes como este es un tesoro gigantesco. Así que yo agradezco, y también creo que esta convención constitucional, que tocó en la primera semana un solo día votando una resolución que le solicitaba al Senado que apure el trámite del indulto general, yo creo que se queda demasiado corto, demasiado corto. Yo me abstuve de esa votación porque creo que esta convención tiene el deber de instar para resolver este tipo de problemas. Y yo aspiro a que sea una amnistía general la que resuelva la prisión política de los luchadores y luchadoras sociales que han enfrentado este modelo, para que podamos, y en ellos yo planteaba también la libertad de presos políticos chilenos mapuche de antes y después del 18 de octubre, porque la prisión política no puede seguir siendo un obstáculo para construir el nuevo Estado chileno que queremos, el nuevo país que queremos, donde vivamos con paz verdadera y justicia. Así que muchas gracias. Gracias. Quiero hacer una consulta. No veo, no sé si leo mal, digamos, pero puede estar de manera muy genérica, algo que me pareció muy importante en lo que yo como ciudadano vi en relación a experiencias anteriores, que es los abogados en las comisarías y con chaqueta para ser visibilizados, que me pareció a propósito de los defensores de los derechos humanos, me parece, no sé si está 92. No es un tema menor, digamos, porque para la gente que haya abogados donde están los puntos de detención es relevante. Eso es una observación. Y algo que te escuché, que no sé, me parece que debo haber escuchado mal. Osvaldo, dijiste que habían 1.200 juicios. 1.200 casos. Casos de ejecutados. Yo puedo aclarar eso. Lo que pasa es que, a ver, Pero lo puedo aclarar, si le parece bien. primera vez que escucho una Ya. cosa así. Hay Ejecutados y desaparecidos, me parece insólito. no dije. Sí. No hay ejecutado ni desaparecido. No hay Ya, eso sí que sí. El periodo de la dictadura y esos 1.200 casos, lo que conectábamos era la impunidad de eso que llega hasta hoy. Habla de las condiciones en las cuales... El que comprendió mal soy yo. Y esta baja de 413 personas con trauma ocular a 173,
no tiene Propongo. Perdón. Yo, disculpa, aprovecho este lapsus para aprovechar también de pedirles el PPT Sí. y saber si podemos también tener una relación, un contacto directo por si necesitamos más Por cifras y supuesto. etcétera. Muchas gracias. Lo que necesiten. También quiero aclarar además que ustedes pueden buscar en repositorio GitHub, están todas las pruebas de hipótesis con las bases de datos en los repositorios de universidades nacionales e internacionales de esto. El PPT trae los links donde ustedes pueden chequear las bases de datos que estamos presentando. Ya, pero sería súper útil que mientras más directo lo manden, bacán. Ya, muchas gracias. Sí, sobre los 413, lo que ocurre es, primero como se señalaba, las visitas hechas por observadores de derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos en todo el país recolectaron 431 daños oculares producidos por agentes del Estado. Sin embargo, el Ministerio Público, porque es una visita más informes que se recibían de los hospitales. Entonces, esa era la cifra inicial que manejaba el Instituto. La segunda es la que entrega el Ministerio Público, que son 413, ¿no? Sí, casos 400, judicializados. 413. Correcto, ya. Y el instituto informaba públicamente hasta, me corrigen, abril, mayo de este año, informaba de 376. ¿Correcto? 460. 460. Sí. Ya. Y esta cifra que informaba fue corregida, fue cambiado el criterio de publicación para solo responsabilizarse de aquellas cifras de 173 casos que están en las acciones judiciales del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y eso produjo una polémica mayor porque el mecanismo de cambio de criterio no quedó publicado de manera adecuada, entonces aparece como que solo hubieran 173 personas con trauma ocular, cuando solo es 173 personas a las cuales el instituto le presentó una querella. Y eso ya ha tenido un efecto, por lo menos lo que yo vi en un debate en la Cámara de Diputados, en que un periodista señalaba que habían 173 víctimas de daño ocular en Chile. Y tú dices, no, es la cifra del instituto respecto de esto, porque el total es la que entrega el Ministerio Público. Entonces eso debería ser corregido. Pero me interesa que el Mauricio, si me perdonas, Adolfo, pueda responderle a Constanza. Constanza, es súper importante poder tener un registro que cumpla con los estándares internacionales en la materia. Actualmente el Estado de Chile no tiene un registro del total de víctimas de violaciones a los derechos humanos por dos cuestiones, y lo puedo explicar y voy a después hacer una especie de breve exposición sobre cuáles son las formas de construir este listado. Lo que ocurre en Chile, y como ocurre en todos los países, las violaciones de derechos humanos son en general poco denunciadas, sobre todo en los momentos posteriores e inmediatos. O sea, tenemos que pensar que mucha gente se demora años en denunciar, por ejemplo, un abuso sexual. Imagínense, además, cuando es cometido por un agente del Estado, y más aún en regiones pequeñas o en sectores rurales, cuando el agente del Estado va a seguir permaneciendo ahí. Entonces, los incentivos para denunciar son pocos. ¿Podríamos haber calculado un número de víctimas de manera estadística? Sí, si la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020 hubiese hecho estudios de prevalencia. Es decir, hubiésemos preguntado, usted, entre los meses tanto y tanto, ¿fue víctima de A, golpiza, B, así sucesivamente, a las 7.300 personas que encuesta cada 2 años el INDH? Sin embargo, la dirección del INDH decidió retirar esas preguntas de la encuesta nacional. No lo sé. Y además, no tenemos entonces estudios de prevalencia, que además le compete por ley. O sea, ¿cómo tú vas a saber qué necesidad tiene un servicio o de cobertura tiene un servicio si no eres capaz de estimar la prevalencia de eso? Es como que
el MinSal no supiera cuál es la prevalencia del cáncer en Chile. ¿Se imaginan? No podríamos saber cuánto hay que destinar del auge o de los fondos de salud a la cobertura de ese tipo de tratamiento. Pasa lo mismo. Si no tenemos una encuesta de prevalencia que podamos medir con un margen de error mínimo, no vamos a saber cuánta fue la persona afectada por la violencia de Estado, y menos qué factores inciden en que alguien sea violentado por un agente del Estado. Porque podríamos ahí cruzar, por ejemplo, la clase social ¿influye? ¿El pertenecer a un pueblo indígena influye? Podemos probarlo con hipótesis. Dejar de hacerlo, a mi juicio por lo menos personal, es un claro incumplimiento de servicio. Además, y aquí voy a lo segundo, lo que sí tenemos es el porcentaje, o sea, tenemos solo la punta del iceberg, ¿cierto? O sea, no sabemos el volumen, cuánto afectó. Lo que sí sabemos es que son 8.827 personas las que denunciaron ante tribunales delitos cometidos por agentes del Estado en su contra. ¿Ya? 8.827. Casi 3.000, 2.800 y tantos son representadas por el INDH, es el 32%. El INDH es la punta del iceberg, la punta de la punta del iceberg, decirlo de esa manera. Y aquí es lo que voy, y aquí me voy a detener, perdónenme un poco la extensión. Hay múltiples formas de construir un registro de personas que quieren ir a declarar o un listado de víctimas sobre las cuales, por ejemplo, calcular el volumen de dinero que se necesita para reparar. ¿Cuántas personas hay que reparar? No sabemos. ¿Cuántas son las personas que... ¿Cuánto es el dinero que tiene que invertir el Poder Judicial, por ejemplo, o otras instituciones para poder atender de manera adecuada estos casos? No sabemos todavía, porque quizá hay mucha gente que va a seguir denunciando en este tiempo, porque no tenemos la capacidad de decir, bueno, este es el porcentaje de personas que no denunció. Entonces no sabemos todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se construyen listados? Bueno, yo les recomiendo ver en YouTube, ustedes lo pueden buscar, hay un seminario del profesor Patrick Ball, que es un sociólogo profesor de estadística de Estados Unidos, que es perito en crímenes de lesa humanidad de Naciones Unidas, y él explica varias formas de construir registros. Uno de ellos es el método de muestreo y remuestreo, donde yo, por ejemplo, tomo varios registros y voy sacando una foto, identificando individualmente a cada persona que estuvo, por ejemplo, en uno o más hospitales, porque una persona puede ser trasladada a otro, y construir un registro. Ese registro debe ser público y anonimizado. El INDH jamás lo publicó, ese registro, no en ese estándar. Entonces, es importante que nosotros sepamos que hay que construir esto y hay varios métodos. Uno de ellos es el que yo les decía, el otro que produce otros efectos de justicia transicional, ¿ya? U otros efectos culturales, es las comisiones de verdad. Esa es una cosa. Una comisión de verdad que puede ser permanente o puede ser determinada por un periodo específico de tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente puede ir, cuando se sienta preparada para denunciar, a entregar los antecedentes y esa comisión investiga y califica a la víctima. ¿Ya? Entonces hay varias formas de construir esto. Lo que sí sabemos es que con los datos que hay, las pruebas de hipótesis dan cuenta de un ataque generalizado. Con los pocos datos que hay, o sea, estamos hablando de que con los datos de la punta del iceberg, podemos probar estadísticamente que lo que ocurrió en Chile fue un ataque generalizado. Les doy otro dato, y con esto termino. El INDH, desde su creación hasta el año 2019, había presentado algo así como, me pueden corregir, hay gente que se maneja mejor que yo en eso, 300 y tantas o 400 querellas. Bueno, en menos de 20 días, el INDH presentó 5 veces la cantidad de querellas. O sea, desde el periodo que va, desde la declaración de guerra del presidente hasta el acuerdo de paz y nueva constitución, por esos hechos, es 20 veces mayor a los de 10 años. O sea, no es que esté multiplicado por 200, está multiplicado por 2.000. Es 2.000 veces más que lo que se recopiló y se registró en 20 años. Entonces, y esto es también, no es que a nosotros se nos, insisto, no es que nosotros queramos decir o tengamos una opinión política sobre esto, es que los datos hablan por sí solos. No, o sea, la prueba de hipótesis está hecha y es replicable, el estudio es replicable. Ustedes pueden abrir un R o abrir un sistema estadístico y replicar todas las pruebas. No tenemos ningún problema, incluso también en debatir con evidencia encima con otro, que tengan otro resultado o otra opinión. Coordinador, por el respeto a los que están esperando, que son 3, yo sugiero que tomemos una determinación. Vamos más de 1 hora y media
fuera de los plazos establecidos en la audiencia. Entonces tenemos que preguntarles si es que están en la sala todavía los que están de manera telemática. Sí, todavía estamos por acá. Sí, aquí estamos esperando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ojalá seguir en contacto. Muchas gracias por su trabajo. Como dijo María, es un tesoro. Estamos a Muchas vuestro servicio. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias.